Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Bendiciones, mis amados hermanos, que la gracia y el favor del Señor sea con cada uno de ustedes. Qué alegría, qué gozo volvernos a encontrar en esta mañana de hoy domingo, en el cual el pueblo del Señor se reúne con el propósito de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Mi amado, les recuerdo que nuestras iglesias ya están abiertas, le esperamos en nuestras congregaciones. Pero si está en un lugar donde no se puede congregar en una de nuestras iglesias, le invitamos para que siga allí conectadito en esta transmisión o visitando una de las congregaciones que le queden cerca a su casa. Comparta el link con sus amigos, familiares, conocidos, con todos sus contactos, y que así cada día la palabra del Señor crezca y muchas otras personas conozcan del Señor Jesucristo. Le invito para que nos acerquemos a la palabra del Señor. Continuamos en esta hermosa serie que el Señor nos ha permitido compartir en estos días, Una Iglesia Sana Cuida. Es que vamos a leer la palabra en el Salmo 133. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión. Donde está esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Señor, te damos gracias por tus bendiciones. Permite, Dios, que hoy la iglesia pueda disfrutar de esa unidad y de esa armonía, Señor. Padre Celestial, porque es de esa manera, como dice tu palabra, que tú envías la bendición sobre tu iglesia. Ayúdanos a crecer en unidad, a crecer, Dios, en solidaridad los unos por los otros, a crecer en esa armonía. Señor, mientras te adoramos en esta mañana, Dios de la gloria, tu Santo Espíritu, Dios de la gloria, se derrame en medio nuestro y nos ayude
a estar en esa comunión de manera permanente y así podamos dar testimonio de tu presencia, Dios, en medio de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Así es, Señor. Y en este día contemplamos tu hermosura, nos gozamos en ti, descansamos en ti para glorificar tu santo y precioso nombre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Vamos juntos, alabemos al Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor. Así es. Cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. La belleza de mi Señor. Nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Te adoramos, Señor. Te adoramos, oh Señor, mi Rey. Te exaltamos, te glorificamos. Solo a ti. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Resplandecerá. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Señor, nosotros venimos en este día delante de tu presencia. Bendiciones, familias del Señor. Vamos a alabar el nombre de Cristo en este nuevo día. Con gozo, allí en casita. Decimos, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia,
Jesús. Qué hermoso es ver cómo la palabra del Señor nos invita a que practiquemos de esa unidad y esa armonía, y de esa manera Dios envía su bendición sobre su pueblo. Y nosotros podemos expresar nuestra unidad, nuestra armonía en medio del cuerpo de Cristo, solidarizándonos con la canasta del amor, compartiendo con el necesitado y también aportando, siendo fieles al Señor con nuestro diezmo y con nuestra ofrenda. Observemos cómo la palabra del Señor nos anima a través del Salmo 133, versículos 3. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Oremos y demos gracias al Señor por sus bendiciones que Él está derramando de manera constante sobre su iglesia. Una iglesia que se mantiene unida, una iglesia que le glorifica por medio de la unidad, por medio de su generosidad, por medio de su fidelidad, ofrendando y diezmando. Demos gracias al Señor por esta bella oportunidad. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de diezmar, de ofrendar. Presentamos delante de ti nuestra ofrenda, Dios. Traemos delante de ti, Dios de la gloria, ese apoyo en solidaridad con el necesitado, y de esta manera, Dios, expresamos nuestro amor, nuestra comunión los unos por los otros y nuestra obediencia a ti. Bendice, Dios, y multiplica, Dios de la gloria, en cada familia, Señor, el fruto de su trabajo y de su esfuerzo. En Cristo Jesús, amén y amén. Regálanos, Señor, ese remanente a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Sabemos que solo en ti podemos descansar. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Vamos juntos. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por caminos en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. Así es, la tierra pasará, tu palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a mi lado estará. Amor y fuerza me dará, y un camino hará donde no lo hay. Y un camino hará donde no hay. Señor, te alabamos en este nuevo día. Señor, proclamamos tu grandeza, clamamos a ti, Señor.
Bueno, hoy nos estamos acercando a la palabra del Señor de nuevo en esta oportunidad de reflexionar en lo que el Señor nos dice. En una experiencia en la que hemos querido involucrarnos meditando acerca de lo que una iglesia sana es o hace. Y algo que hemos venido construyendo es que una iglesia sana adora, una iglesia sana enseña. Ya hemos tratado de cubrir, seguramente no hemos agotado todo lo que hay que decir al respecto, pero hemos tratado de mirar algo de lo que dice la Escritura. Y ahora estamos pensando en una iglesia sana cuida, ya siendo esta nuestra cuarta reflexión y última reflexión en torno a una iglesia sana cuida. El próximo mes estaremos meditando una iglesia sana evangeliza como última característica que queremos trazar en este peregrinar. Y en esta consideración de una iglesia sana que cuida hemos tomado la imagen de una casa, y una casa es el lugar donde nos acompañamos, nos rodeamos, nos amamos, nos exhortamos, nos desafiamos, recibimos calor, recibimos el abrazo, el apapacho, pero también recibimos el desafío, la exhortación, la corrección cuando es necesaria. Esa es la casa, ese es el espacio, esas relaciones que Dios nos ha dado. Entonces, cuando pensamos en casa, queremos trascender la idea de la figura o de la planta física y queremos trascender a las relaciones. Y en lo que hemos venido construyendo a partir de ese acróstico realizado con la palabra casa es nos confortamos. En una iglesia sana que cuida, nos confortamos, nos estimulamos a una espiritualidad contagiosa. Nos ayudamos en el propósito de ser edificados. Nos solidarizamos y sanamos como expresión del amor de Cristo. Y hoy, en esta última reflexión que sostendremos, nos afirmamos la presencia de Jesús por la unidad. Afirmamos la presencia de Jesús por la unidad. Ese es el llamado que nos hace el Señor hoy en esta construcción que hemos venido haciendo, en el propósito de revisar la Escritura y conocer cuáles son las señales de una iglesia sana, partiendo desde la palabra de Dios. Y algo que hemos venido también revisando en este peregrinar de considerar una iglesia sana, en los estudios que hemos venido sosteniendo el pastor Bautista y yo, hemos venido revisando un libro ya escrito hace algunos años, y él habla de las 8 características de una iglesia saludable. No es un estudio bíblico lo que hace él y su equipo, el autor y su equipo de trabajo, sino lo que hacen es un trabajo investigativo. A través de unas encuestas tratan de indagar qué son las características de una iglesia sana, de las iglesias saludables. ¿Qué son las características? Y dentro de las características no vamos a mencionar más acerca del libro que esto que quiero decir, y es parte de las 8 características que él logra identificar en las iglesias a nivel de todos los lugares del mundo, porque él hace encuestas en los 5 continentes, en iglesias de diversas confesiones, estratos sociales, las que están en crecimiento y no están en crecimiento, iglesias grandes y pequeñas. Él identifica estas 8 características. Un liderazgo capacitador, un ministerio según los dones, esa es la segunda característica. Tercera característica es una espiritualidad contagiosa, células integrales, relaciones afectivas, estructuras funcionales, un culto inspirador y evangelismo según los dones. Quiero resaltar sobre esas 8 características que el autor va a citar como el resultado de su investigación. Insisto, no es un trabajo, un estudio bíblico, sino más bien un ejercicio de observación, de indagar qué es lo que hace que esas iglesias sean saludables. Quiero resaltar la idea del ministerio según los dones. Quiero resaltar lo que nos dice él acerca de la espiritualidad contagiosa, las células integrales, las relaciones afectivas, solo con los títulos, solo con mencionar cada una de esas características creo que es suficiente para darnos cuenta que esto de una iglesia sana que cuida como expresión de ese llamado del Señor en su palabra es una realidad en las iglesias saludables. Y él, este personaje, el autor, las 8 características de una iglesia saludable, ha logrado ese hallazgo a partir de la observación, Y hoy estamos hablando de una iglesia sana
afirma la presencia de Jesús por la unidad. Y acerquémonos a Juan capítulo 17, que forma parte del discurso de despedida del Señor Jesús, un discurso bastante amplio que ha iniciado en el capítulo 13. Observe el capítulo 13 cómo inicia. El capítulo 13 va a decir: se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y observe cómo inicia el capítulo 17, que es la conclusión de ese discurso de despedida. Después de que Jesús dijo esto, ¿qué es esto? Capítulo 13, 14, 15 y 16. Ese es el discurso de despedida. Un discurso que está contenido en 4 capítulos, 13, 14, 15, 16, y concluye con esta oración que eleva el Señor Jesús en el capítulo 17. Y el capítulo 17 dice: después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. ¿Recuerda que así inicia el capítulo 13? Jesús sabía que ya había llegado la hora, era el momento de despedirse, y aquí está entonces el cierre de ese discurso de despedida, muy doloroso para los discípulos, porque era despedirse del Señor Jesús. Y vamos a acercarnos a la parte de la oración de Jesús que queremos invitarles a considerar el día de hoy, y es el versículo 20 en adelante. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén con nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Esa es parte de la oración que Jesús eleva en todo ese cierre de ese discurso de despedida. Solo imagínese el momento de despedida cuando el Señor Jesús en alguna parte de este discurso dice: no les voy a dejar huérfanos. Y por allá en el capítulo 14 dice: no se angustien. La angustia que están experimentando porque el Señor va a partir, ya lo ha venido diciendo desde el capítulo 13, sus 3 anuncios de la muerte previos a este discurso de despedida, pero ya llegó la hora de concretar el momento de la partida, cuando se está anunciando algo, y llega el momento de la ejecución de la partida, llega el momento de la partida, es algo doloroso. Y este diálogo de despedida de Jesús con los discípulos, que se ha extendido y que ahora cierra en el capítulo 17, cierra con una oración de Jesús al Padre. Una oración de Jesús al Padre. Y a la luz de lo que uno considera en el texto, parece ser que los discípulos escucharon la oración, porque el texto, como inicia el capítulo 17, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así. O sea, como que los discípulos pudieron ser testigos. Es una oración extensa, y creo que la oración más extensa que está consagrada en los evangelios, la oración más extensa de Jesús consagrado que está consignada en los evangelios. Y esta oración, pues uno al leerla observa que hay como varias partes en esta oración y están como bien demarcadas. Y los primeros 4 versículos están allí delimitándose cómo Jesús ora al Padre sobre su obra, sobre lo que ha sido su obra
de cómo le ha glorificado y ahora espera que Él sea glorificado. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya le has conferido autoridad sobre todo. Y ahí va a hacer una descripción de cómo Él ha cumplido la obra y que ha llegado el momento de Él ser glorificado. Y observen el versículo 6, cómo va a iniciar esa oración de intercesión. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. A los que me diste del mundo. ¿Sí? Entonces Jesús va a orar por los discípulos. ¿Sí? Va a orar por los discípulos. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Él ha cumplido la palabra, lo que la encomienda, la tarea que se le ha delegado. Y en el versículo 9 va a decir, ruego por ellos, por esos que me diste. Y eso es una cosa maravillosa, porque creo que en el Evangelio de Juan va a ser muy evidente esa idea de los que me diste, y en este texto va a ser muy evidente esa noción de los que me diste. Es algo que se va a repetir en algunas oportunidades. Me diste, en el texto se va a repetir en varias oportunidades. Y además de orar por los discípulos, por esos que me diste, ahora a partir del versículo 20 va a dirigir su oración por los futuros creyentes. Y esos futuros creyentes llegarían a ser creyentes por el testimonio, por la palabra que estos que me diste van a comunicar. Así lo va a decir el versículo 20. No ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Los que inicialmente tú me diste. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Ruego por aquellos que han de creer en mí por la palabra que ellos van a comunicar. Por la palabra que ellos van a comunicar. Esa es la manera en cómo está organizado entonces toda esta oración. Primero, cómo cumplió la obra, ahora pasa a orar por los que me diste, y ahora va a orar por aquellos que creerán en razón del mensaje que darán aquellos que tú me diste. ¿Qué es lo que Jesús va a pedir por sus discípulos? Creo que también es muy, muy claro. Si uno le hace el seguimiento a toda la oración, uno se va a dar cuenta que son básicamente tres cosas las que Jesús pide por sus discípulos. Y aunque nosotros nos vamos a concentrar en la última, solo quiero mencionar las tres cosas por las cuales Jesús pide al Padre por sus discípulos. Y es la expresión que se va a repetir en el texto, es guárdalos. Guárdalos. A los que me has dado, les he dado tus palabras y las recibieron. Han creído verdaderamente que tú me enviaste. Y le va a decir el Señor al Padre en el versículo 11, Padre Santo, protégelos, guárdalos. Si lo traduce la Reina Valera, guárdalos, protégelos. Y algo que uno observa en el texto es que algo que ha pasado con estos a quienes tú me diste, le dice Jesús, es que estos que tú me diste, ahora ellos han escuchado, les he entregado las palabras que me diste y ellos las han aceptado. Esto es importante para la segunda petición que va a hacer Jesús por sus discípulos. Eso es lo que dice el versículo 7. Observe lo que dice. Ahora saben todo lo que todo lo que me has dado viene de ti, porque he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti. Y eso es algo que efectivamente Jesús en el diálogo logra descubrir en los discípulos. Mire el capítulo 16, versículo 30, dice, ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos
que saliste de Dios. Ese es el diálogo de Jesús y los discípulos están afirmando, ahora sabemos que tú fuiste enviado por el Padre. Ahora lo sabemos. Recuerde que este es el discurso de despedida. Ya estamos a puertas de entrar en esa recta final. Capítulo 18 es el arresto de Jesús. Esta es la recta final. Este es ya a puertas, la semana última. Este discurso este discurso fue el jueves en la noche. Y en ese diálogo ellos ya han creído que Él viene de Dios. Han reconocido que Él viene de Dios. Es parte de lo que ellos van a afirmar. Y ahora Jesús se lo dice al Padre. En su oración le expresa al Padre. Ellos aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Una cosa importante acá es que ellos logran creer es a partir de la palabra que Jesús les da, y la palabra que Jesús les da es la palabra que el Padre le ha dado a Jesús que comunique. Insisto, eso es importante tenerlo claro para el punto que sigue, para la petición que va a levantar Jesús a continuación. Y por eso el Padre va a recibir la siguiente petición de parte del Señor Jesús: protégelos. Protégelos. Estamos en el versículo 11. Protégelos. Y Él aquí va a acuñar el punto que será el tema de nuestra reflexión el día de hoy. En ese versículo 11 va a decir: protégelos para que sean uno lo mismo que nosotros. Estamos hablando de afirmamos la unidad, afirmamos a Jesús en la unidad. Protégelos para que sean uno. Y recuerde, ese mecanismo de protección es la palabra que les ha sido dada. Ese parece ser el mecanismo y es lo que logramos entender en el texto. En el versículo 14 Él dice: yo les he entregado tu palabra. Yo les he entregado tu palabra. Es la palabra la que los va a guardar en medio de todas las tensiones. ¿Y qué es lo que a Jesús lo guarda en medio de su peregrinar? Solamente recordemos, por ejemplo, el momento de la tentación. ¿Qué es lo que lo sostiene? Lo que lo sostiene en medio de la tentación allí en Mateo capítulo 3 es tu palabra dice, Dios dice en su palabra. Lo que lo sostiene es la palabra. Lo que lo va a afirmar a Él es la palabra. Ese es el llamado. Yo les he entregado tu palabra. Y ese es el llamado a que Él, entonces, que Él está haciendo al Padre, la petición que le está elevando al Padre de guárdalos. Para saltar a la segunda petición en el versículo 17, y el versículo 17 dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí habla de santifícalos en la verdad. Y va a dejarnos claro qué es la verdad. La santificación, como lo hemos venido considerando y lo estuvimos evaluando, valorando en Efesios capítulo 4, cuando hablábamos de esa tabla de crecimiento y desarrollo. La santificación tiene que ver con ese crecimiento donde cada día Cristo se va formando en nosotros. Vamos cada día asemejándonos más a Cristo. ¿Cómo se logra ese proceso de santificación a la luz de lo que está diciendo el texto acá? Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y recuerde que la oración que está haciendo, la primera petición que le está dando al Padre es: guárdalos. Yo les he dado tu palabra, guárdalos. Y es en la palabra que los va a guardar. Y ahora va a decir: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La santificación es algo que se logra por la palabra de Dios. La santificación nunca es ajena a la palabra. Sin palabra de Dios no es posible entrar a considerar la santificación del creyente. El crecimiento es lo que se espera del creyente que es asiduo en el estudio de la insistente en el estudio de la palabra. Es lo que se espera de aquel que lee con pasión la palabra, que se acerca a la palabra.
es lo que se espera. Aquí no es solamente la idea de almacenar información, sino de ver cómo la palabra comienza a permear y transformar la vida del creyente. Y el modelo de esa santificación a la luz del texto es Jesús. Y dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando uno piensa en eso, ¿cómo así que Jesús se santifica? Y Jesús pone su vida al servicio de la voluntad de Dios. Cuando pensamos en que Jesús se santifica, estamos hablando de que Él pone su vida al servicio de la voluntad de Dios, porque Él ya lo ha dicho. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. ¿Cuál hora? Pues la hora en que el Hijo sea entregado. ¿Y quién ha determinado cuál es la hora? El Padre ha sido quien ha determinado la hora. De tal forma que Jesús está diciendo, yo me santifico, por ellos me santifico a mí mismo. Y esa santificación tiene que ver con esa sujeción a esa dirección de Dios, ese servicio y esa sujeción a la voluntad del Padre. Por eso es que el texto va a señalar que ahora Él se santifica para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que Él como modelo sea ahora la dinámica que el creyente debe seguir en un mundo que resulta hostil para el creyente. Ese lugar, ese mundo al que es enviado el creyente, que es lo que lo logra sostener. Lo que lo logra sostener es esa vida de servicio a la voluntad de Dios, esa vida de servicio. Eso es lo que lo logra sostener. Esa vida de servicio, y por eso el texto habla, santifícalos en tu verdad. Esa palabra sea la que los sostenga, los guarde, y cada día les permite ir creciendo en lo que Dios espera de cada uno de los creyentes, de nosotros los creyentes. Ese ha sido el pedido del Señor Jesús al Padre, y se repite en dos oportunidades. En el versículo 11, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Y en el versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Es la manera de reiterar, protégelos con el poder de tu nombre. Y cuando habla de tu nombre, recuerde lo que es e implica la expresión nombre en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Hace referencia al ser. Hace referencia al ser de Dios. Es decir, que Dios sea quien los proteja, que Dios sea quien los guarde. ¿Y cómo los va a guardar y los va a santificar? Él los va a guardar y los va a santificar en la medida que estos sean consagrados a Dios. ¿Y cómo es que este pueblo y estos creyentes se van a consagrar al Señor? En esa medida que ellos perseveren en la palabra de verdad. ¿Y qué es la fuerza para que ellos puedan perseverar en la palabra de verdad? Lo que ya la Escritura ha mencionado en este pasaje en varias oportunidades. Ellos pueden perseverar porque fue Dios quien los eligió para que fueran parte de su pueblo. Y Jesús lo va a decir muy claramente, a los que me diste del mundo. Y recuerde que esa expresión se va a repetir en varias oportunidades en este pasaje. A los que me diste. Y esos que me diste, ahora guárdalos. Porque esos que me diste son los que pueden perseverar en la palabra. Y por medio de esa perseverancia, guárdalos. Guárdalos, Señor. Esa es la petición del Padre a Jesús. Y en esa petición, en esas peticiones que está elevando el Señor Jesús, en ese guardarlos, en ese santificarlos, ahora va a lanzar la tercera petición y es que sean uno, que sean uno. Ese es el ruego del Señor por los discípulos. Y aquí es no solo por los discípulos, sino por los que han de creer por el testimonio de los discípulos. Que sean uno. Versículo 20, ya lo hemos leído. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Por quiénes está orando Jesús en esta parte de la oración? No solo por estos, o sea, no solo por los discípulos que están con él ahí, no solo por aquellos con quienes ha venido compartiendo en este discurso de despedida, está orando también por aquellos que van a creer en él por el mensaje que ellos van a darle al mundo.
Eso da cuenta del impacto del mensaje del Señor, que ahora está en boca de los discípulos y que éste trascendería y va a trascender hasta el día de hoy. El impacto del mensaje del Señor en boca de los discípulos, que trascendería a esa generación, a esos que están con Él, a estos va a trascender. A estos va a trascender. Y ese mensaje no es una invención de los discípulos. Recuerde que ya lo dijo el versículo 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. ¿Qué es el mensaje de los discípulos? No es la invención de la iglesia del primer siglo. No, es la palabra que Dios ha dado a Jesús para que la transmita a los discípulos, que ahora a su vez la comunican a aquellos a quienes tendrán y deben testificar la palabra del Señor. Una palabra que, de acuerdo a lo que encontramos en Timoteo, no puede ser alterada. Una palabra que debe ser comunicada con tal fidelidad y tal idoneidad que no sufra modificación alguna. Es una palabra a la que hay que permanecer fiel, fiel. Y eso da cuenta entonces de que la palabra de Dios es la que trae la transformación, el mensaje a los discípulos, que ahora van a comunicarle a aquellos que los van a escuchar, es la palabra de Dios. Y por esa palabra la gente llegará a creer en Jesús. Así lo está planteando el versículo 20, por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿Y cuál es la oración de Jesús? Primero, ¿a quiénes? Versículo 20. ¿A quiénes? ¿Por quiénes está orando? No solo por estos, sino por todos los que han de creer. ¿Qué es la oración de Jesús? Y la oración de Jesús es la que encontramos en el versículo 21 en adelante, y es la oración de Jesús por una iglesia que Él espera que sea una, por unos creyentes que sean uno, que conserven la unidad, teniendo como patrón, como modelo de unidad, la unidad entre el Padre y el Hijo. Teniendo ese patrón de unidad, ahora la iglesia debe conservar ese patrón de unidad en la Trinidad como modelo para la unidad en la iglesia, para que sean uno, lo mismo que nosotros lo leíamos ahora en el versículo 11, y es lo mismo que va a mencionar ahora, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. La tarea de la iglesia, lo decíamos en una de las reflexiones anteriores, no es crear la unidad. Esto es algo que ya ha sido logrado por Jesús, gracias al Padre y por ese Espíritu en el cual hemos sido sellados. Así lo dice Efesios capítulo 4. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. La iglesia no es responsable de crear unidad. La iglesia sí es responsable de preservar la unidad. De preservar la unidad. Hagan todo, dice la Nueva Traducción Viviente en el versículo 3 de Efesios capítulo 4. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Y esa es la petición de Jesús ahora por la iglesia. Que la iglesia crezca en comunión. Que la iglesia crezca en comunión. ¿Y por qué podemos crecer en comunión? Tenemos un mismo Padre, tenemos una misma palabra, tenemos un mismo Espíritu, somos salvos por un mismo Señor. Por todo esto es que la iglesia ahora puede crecer en comunión en medio de esa diversidad que vive. Lamentablemente debemos reconocer que algo que hoy se convierte en una fuerza
que va a deteriorar esa comunión de la cual somos responsables es la arrogancia de nosotros los seres humanos. Una arrogancia que va a ser tratada por el Señor Jesús en ese versículo 22 cuando dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hay un comentarista que va a decir, la gloria del cristiano es la cruz que le corresponde llevar. No debemos considerar nuestra cruz como nuestro castigo, sino como nuestra gloria. En efecto, lo que se quiere decir es que cuando el ser cristiano supone difíciles renuncias y privaciones y aún esfuerzos y sacrificios, debemos considerarlo como una gloria que Dios nos otorga. La perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria. Insistimos en lo que dice el versículo 22. Yo les he dado la gloria que me diste. ¿Qué es esa gloria en términos de lo que quiere comunicar el texto acá y lo que viene narrando el texto desde el capítulo 13? ¿Qué es esa gloria? Esa gloria tiene que ver con esa perfecta obediencia de Jesús a la voluntad del Padre. Esa es la gloria de Jesús. Y recuerda la insistencia que Jesús ha tenido. Los que me diste, ahora ya saben todo lo que les he dado, ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste. Ellos han recibido y ahora conocen lo que es la gloria de Jesús. E insistimos, la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria. Qué desafiante esa expresión. La perfecta obediencia de Jesús era la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios era su gloria. Qué desafiante resulta esa expresión. Y vamos a observar esa gloria en el inicio del discurso de despedida. En Juan capítulo 13, cuando Jesús se ciñe la toalla para lavar los pies de los discípulos y una vez ha terminado de lavar los pies, dice, cuando terminó de lavarle los pies, capítulo 13, versículo 22, inicio del discurso de despedida, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Si estamos pensando que esa comunión recibe un rotundo ataque de esa arrogancia de nosotros los seres humanos, esa idea de imponernos al otro, de querer sobreponernos al otro, de querer imponerle al otro, de querer hacer valernos nuestro punto de vista por encima del de los demás. Ahora el Señor Jesús a nosotros nos desafía y nos está diciendo cómo es que nosotros debemos vivir para conservar esa unidad. Y debemos conservar y perseverar en esa comunión, teniendo como guía la perfecta obediencia de Jesús a la voluntad de Dios. Era su gloria. La humillación de Cristo dio lugar a la exaltación. Esa gloria de la cruz dio lugar a la exaltación. Es ahí donde la cruz del cristiano se convierte en toda una expresión de esa gloria de Dios. La obediencia a Dios, la humildad como valor y virtud del creyente. Solo así es posible darle cumplimiento a lo que el Señor nos está llamando en esta oración que eleva al Padre. Y la oración es a que la iglesia debe crecer en comunión, debe crecer en unidad, debe crecer en solidaridad, debe crecer en amor unos para con otros.
La arrogancia divide, la humildad nos une. ¿Y cuál es el propósito de esa comunión? ¿Qué es la meta final? ¿Qué es la finalidad de esa unidad que debemos permanecer, en la que debemos permanecer? Lo va a reiterar en varias oportunidades en el pasaje, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa es la finalidad de la unidad. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Versículo 21. Versículo 23, permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste. Y recuerde lo que dice allí en el texto, en esa insistencia del Señor, a que nosotros tenemos la responsabilidad de testificar y anunciarle al mundo. Permitan que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozcan que tú me enviaste, versículo 23, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esa unidad y esa comunión que el Señor está llamando a sostener en la iglesia va a tener un impacto sobre todo el alrededor, va a tener un impacto sobre todo ese escenario, espacio, comunidad, lugar donde se mueve la iglesia. Un testimonio para con los de afuera. Recordemos lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia está viviendo esta comunión de la que nos está aquí, por la que está orando el Señor Jesús acá. Dice el texto que como la iglesia vivía esa unidad, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Y va a terminar diciendo cuál es el impacto sobre los que estaban a su alrededor. No dejaban de reunirse en el templo, de casa en casa partían el pan, compartían la comida, alabando a Dios, disfrutando de la comunión, disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Disfrutando de la estimación general del pueblo. Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. ¿Cuál es el impacto del testimonio de este tipo de vida que está viviendo la iglesia en Hechos capítulo 2? El crecimiento de la iglesia, el impacto de esa comunión, de esa unidad de la iglesia, esa unidad de la iglesia que demanda la humildad como valor y virtud entre los creyentes. Solo así es posible esta unidad. En tanto el creyente se someta en una perfecta obediencia a la voluntad del Padre, solo así será posible. Solo así será posible la unidad. Recuerde, la arrogancia siempre divide. Y aquí tenemos un llamado a que la iglesia pueda permanecer en unidad, con un impacto a nuestro alrededor, un testimonio que hará que la iglesia crezca. Un testimonio que hará que la iglesia crezca. El mundo se vería enfrentado por el testimonio de la iglesia. Un mundo y una época como la que nosotros vivimos, donde el egoísmo, el individualismo, donde la soberbia es principio regulador de las relaciones. ¿Cómo se vería el mundo hoy confrontado por el testimonio de una iglesia que permanece unida? Una iglesia que permanece en comunión. ¿Cómo se vería el mundo confrontado por una iglesia con estas características? Lo que dice el texto es que una iglesia con estas características permitiría que las personas puedan reconocer que Dios envió a Jesús y que ama a su pueblo. Sí lo va a decir el texto. Y que ama a su pueblo, que Dios ama a su pueblo. De acuerdo a este pasaje, el pasaje del 20 al 24, lo que estamos observando es que el testimonio de los creyentes tiene dos elementos fundamentales.
Y uno no puede darse sin el otro. El uno no puede darse sin el otro. Y los dos elementos fundamentales en el desarrollo y testimonio de la iglesia es la proclamación del mensaje. Recuerda que Jesús en el versículo 20 dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos. Es decir, habrán algunos que van a creer, habrán algunos no, van a creer. Aquellos que están alrededor de la comunidad irán a creer, llegarán a creer por el mensaje que estos van a transmitir. Mensaje que es esa palabra de verdad en la cual la iglesia debe perseverar. Estamos definiendo cuáles son los dos elementos que configuran o forman parte de ese testimonio de los creyentes. Primero es la proclamación de la palabra. Y lo segundo es una manifestación pública de la unidad que pide Jesús. Es una manifestación pública de la unidad que pide Jesús. Aquí tenemos que recordar el nuevo mandamiento de Juan capítulo 13. Recuerde, parte del discurso de despedida. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Se da cuenta? Como estos dos elementos forman parte del testimonio que la iglesia debe darle al mundo, la proclamación del mensaje y la manifestación pública de la unidad que pide Jesús. La verdad del evangelio, anunciada sin una demostración del poder transformador en las vidas plenas de amor. Escuche bien. La verdad del evangelio, anunciada sin la demostración del poder de Dios en nuestras vidas transformadas, plenas de amor, es estéril. Le decía que los dos elementos tienen que darse en ese testimonio de la iglesia: la proclamación y la manifestación pública de la unidad que pide Jesús. Y algo que nos va a dejar claro el texto es que la verdad del evangelio anunciada sin la demostración de su poder en nuestras vidas transformadas y plenas de amor es estéril. ¿No será parte de la crisis y el fracaso de la iglesia de nuestro tiempo? Quizá tenemos toda una proclamación, todo un mensaje, tenemos todo un discurso para el mundo, pero poco de vidas transformadas, plenas, llenas del amor de Dios. Ese mensaje es estéril. Es estéril. Pero también la manifestación del amor de Dios dentro de la comunidad de creyentes no proclama por sí sola. La manifestación de ese amor al interior de la comunidad no proclama por sí sola. Es decir, que la gente vea que la comunidad cristiana, que la iglesia se ama, no proclama en realidad quién es la fuente, la causa de ese amor. Y por eso se hace necesario que no solo se viva, sino que se proclame. Porque la mera manifestación de amor al interior de la iglesia no le declara al mundo cuál es la fuente que hace posible la unidad de la iglesia que está llamada a vivir. Resulta así muy atractiva una dinámica de solidaridad, de amor, pero aunque resulte atractiva, no demanda discipulado y seguimiento, que es lo que demanda la palabra del Señor. Porque también debemos recordar lo que dice Juan capítulo 15 como parte del discurso. Si me aman, deben seguir mis mandamientos. Si me aman, deben seguir mis mandamientos. De manera que la manifestación al interior de la iglesia de la unidad, de la comunión, si no se proclama y si no se le anuncia al mundo cuál es la fuente de ese amor y de esa comunión, estamos dejándole al mundo sin un testimonio de las demandas del discipulado y así el llamado de Jesús a seguirlo. De manera que Jesús piensa tanto en una confesión como en una demostración.
si estamos pensando que una iglesia sana cuida, nosotros tenemos que entonces definir que cuidamos afirmando a Jesús a través de la unidad. Pero esa afirmación se debe dar tanto en la experiencia de vida dentro de la iglesia como en la proclamación del evangelio. Un evangelio que habla cómo Dios transforma las vidas, pero que debe evidenciarse en la dinámica de la iglesia, en su interior, en las dinámicas de las relaciones, en las dinámicas que hoy se viven al interior de la comunidad. Que no solo proclamemos, sino que vivamos, pero que no nos quedemos solo con vivir, que no se nos olvide que hay que verbalizar ese mensaje, porque vivirlo no le está diciendo al mundo cuál es la fuente de esa comunión y esa unidad que vivimos. No le comunica al mundo las demandas del discipulado y del seguimiento. De manera que aquí tenemos la oración de Jesús por la iglesia, una oración en la que ahora se nos está definiendo qué es el quehacer de la iglesia. Permanecer en su palabra, porque en ella somos santificados. Permanecer en su palabra, porque en ella somos santificados. Y una evidencia de que permanecemos en su palabra, una evidencia de ese poder transformador de la palabra, es esa comunión que comienza a vivirse al interior de la iglesia. ¿Y por qué podemos perseverar en la palabra? ¿Y por qué podemos nosotros perseverar en la comunión como resultado de esa perseverancia en la palabra? Porque fuimos escogidos por Dios para vivir por Él y para Él. Porque fuimos escogidos por Dios para vivir por Él y para Él. Y donde el texto nos dice que fuimos escogidos por Él y para Él, ahí está muy claro: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Y es lo que una y otra vez el Señor Jesús va a anunciar. Recuerden, por ejemplo, lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Esa es la verdad del evangelio. Es el llamado del Señor. Una iglesia sana cuida afirmando la persona de Jesús, afirmando el mensaje de Jesús, la presencia de Jesús, por esa unidad, por esa comunión. Pero recuerde que esa afirmación no solo se debe vivir, hay que proclamarla. Y la razón por la cual podemos vivir esa unidad no es solo porque Jesús intercedió por nosotros, sino porque Él hace posible, por su palabra, por el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo, hace posible que la iglesia hoy pueda vivir esta unidad. La unidad es algo que nos ha sido dado. La iglesia tiene la responsabilidad de sostenerla. Que Dios en su gracia nos ayude. Y recordemos que somos una iglesia sana que cuida y que afirmamos la presencia de Jesús por la unidad. Invito para que inclinen su rostro y adoremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Hoy nos enseñas que una iglesia sana que cuida es una iglesia que afirma ese testimonio, testifica, comunica la presencia de Jesús por la unidad. Rogamos, Señor, que nos ayudes a poder comunicarle al mundo que tú vives, por esa comunión que se vive al interior, gracias a la obra de tu Espíritu, de tu palabra, que está santificándonos, fruto de que somos guardados por el Padre, en razón de que hemos sido escogidos por el Padre. Gracias, Señor. Oramos para que nos permitas conservar la unidad que tú ya nos has dado
hijos de un mismo Padre, salvos por un mismo Señor, sellados por un mismo Espíritu. Y entonces solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Prestos, diligentes, proactivos, Señor, para que así el mundo sepa que tú fuiste enviado por el Padre y puedan creer que tú eres el Señor y Salvador. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, gracias al Señor por este tiempo que nos ha regalado. Ya hoy estamos cerrando esta serie de Una Iglesia Sana Cuida. El Señor cómo nos ha venido desafiando. Usted, pastor, recuerda o ayúdenos a hacer un recorderis rápido de lo que el Señor nos ha venido enseñando. Muy valioso, interesante cómo la palabra del Señor nos ha venido llevando en este proceso de ver cómo una iglesia sana se cuida. Y es que una iglesia sana cuida confortándonos, ayudándonos, solidarizándonos y como veíamos hoy, afirmamos la presencia de Cristo por medio de la unidad, pastor. Amén. Sí, ese ha sido el llamado. Y el mes entrante, ya el mes de junio, estaremos abordando el tema de una iglesia sana evangeliza. Insistimos, posiblemente no estamos agotando el tema, estamos claros en eso, pero que sirva esto como punto de partida para nuestra reflexión y el llamado del Señor en su palabra. En 8 días estaremos recordando la venida del Espíritu de Dios, por allá en Hechos capítulo 2, cómo fue esa presencia del Señor entre nosotros, porque es el día de Pentecostés, para que lo tengamos presente. Por favor, no se levante de su sitio sin primero tomarse un café y compartir con los suyos que ha sido el llamado del Señor. En esta que hemos visto hoy, afirmamos la presencia de Jesús por la unidad. Un abrazo y bendiciones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará? ¿Quién
en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús.